Estimados participantes, reciban un cordial saludo y bienvenidos a una sesión más del curso de acto jurídico. El día de hoy se tratará un tema muy importante que es la representación en el acto jurídico, cuyo tema estará a cargo de la doctora Beatriz Franciscovic. La doctora Beatriz Franciscovic es abogada especialista en derecho animal, derecho civil y procesal civil. Es abogada y magíster por la Universidad San Martín de Porres. Es doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es conciliadora extrajudicial y árbitro adscrita al Ministerio de Justicia, Arbitra Perú, Cámara de Comercio de Lima y CEAR Latinoamérica. Es docente de la Universidad Científica del Sur, ESAN y UNIFE. Es socia fundadora y subgerente de Franciscovic Asociados, abogada y asociada al Instituto Vida y Salud, y es autora de artículos jurídicos y conferencista. Doctora, nuevamente estamos profundamente agradecidos a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de dictar un tema tan importante como es la representación en el acto jurídico. Sin nada más que decir, le concedo el uso de la palabra, doctora, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, el día de hoy, bueno, felicitarles de todas maneras a Be Your Lawyer por estos cursos y capacitaciones que vienen dando de varios temas. Efectivamente, he visto que están dictando el curso de acto jurídico y lo han dividido en los temas principales del curso. El día de hoy, como dice la presentación, vamos a tratar el tema de la representación. Y entonces, para empezar a hablar de la representación, tenemos que empezar por señalar que vamos a empezar por el tema de lo que se llama la representación directa o simplemente la representación. ¿Y qué es la representación? Efectivamente, la representación es una figura jurídica que se va a presentar cuando alguna persona, por alguna situación de hecho, está de viaje, está enferma, o por alguna situación de derecho, ¿sí? No puede realizar por sí misma determinados actos jurídicos. La persona no puede realizar determinados actos jurídicos y entonces, ¿qué permite el ordenamiento? Permite que esta persona que se va a llamar representado o poderdante, esa persona pueda autorizar a otra, autorizarle a la otra, para que esta nueva persona a quien se le va a delegar un poder, que ahora vamos a ver qué se entiende, el representado va a autorizar a que otra persona denominada representante o apoderado, esta persona realice actos jurídicos en nombre del representado, para que este representante o apoderado realice actos jurídicos en interés del representado. Y todo lo que este representante o apoderado realice, lo va a hacer en nombre, en interés, y va a surtir efectos de esos actos jurídicos que el representante realice, va a surtir efectos en la esfera jurídica del representado o poderdante. Entonces, hasta aquí podemos entender que existen dos sujetos que intervienen. Uno, denominado el representado o poderdante, aquel que le autoriza al otro, y la otra parte que se llama el representante o apoderado, que recibe, digamos, esa autorización. Esta situación que se le entrega a una persona que le autoriza, le está dando un poder que se llama el poder de representación o el acto de apoderamiento. ¿Qué significa esto? Que el representado le va a conferir a la otra parte representante determinadas facultades de representación, ¿sí? Este poder
Es un acto jurídico unilateral por parte del representado. Es un acto jurídico dominado, típico. Es un acto jurídico generalmente, en principio, gratuito. Es un acto jurídico, en principio, libre de forma y es un acto jurídico recepticio. ¿Sí? Seguramente ya han revisado la clasificación de actos jurídicos, pero este poder constituye o viene a ser un acto jurídico unilateral, recepticio, libre de forma, principalmente gratuito y nominado. Y entonces, también es importante señalar que cuando uno delega estas facultades de representación, elige al representante y se basa esta figura jurídica en la confianza. Definitivamente, para que alguien pueda delegar u otorgar un poder a otra persona, se basa esta figura en la confianza o absoluta confianza, porque ahora vamos a ver qué actos puede realizar el representante o apoderado. Entonces, el representado le va a dar poder con facultades de representación al representante. No olvidarse que este representante actúa en nombre del otro, actúa en interés del otro y todo lo que el representante realiza va a surtir efectos en el mundo del representado. ¿Y qué facultades le puedo delegar en ese poder? Facultades generales y facultades especiales. Las facultades generales, entendamos que yo le delego facultades para que la otra persona pueda realizar actos de gestión, actos de organización, actos de administración que no van a significar modificar, aumentar o disminuir el patrimonio del representado. Va a conservar su patrimonio como está. Lo puede organizar, administrar, pero no va a poder disponer del patrimonio del representado. Estas facultades generales. Y las facultades que también le puede otorgar son las facultades especiales, y estas facultades especiales se basan en el principio de literalidad. Es decir, las facultades especiales tienen que estar plenamente determinadas, taxativamente señaladas por el representado, ¿sí? Porque el representante va a tener que cumplir al pie de la letra con todas aquellas facultades especiales, es decir, tienen que estar señaladas taxativamente, una por una, no se presumen, tienen que estar ahí detalladas. ¿Y a qué se refieren estas facultades que pueden delegar? Las facultades de poder disponer, poder realizar actos de venta, de hipotecar, de grabar, aquellos actos que puedan significar que vas a modificar, aumentar, adquirir bienes o disminuir y poder disponer del patrimonio del representado. ¿Sí? Es aquí, podemos estar viendo, esto es la figura de la representación. ¿De qué forma o manera se pueden delegar estas facultades de representación? En principio, si se trata de facultades generales, que son simples facultades para realizar algunos trámites o gestiones, se puede otorgar estas facultades por una carta poder simple o una carta con firma legalizada, salvo algunas excepciones que establecidas por la ley, pero en principio, para realizar estos actos con facultades generales, basta que puedan contener esas facultades en una carta poder simple o una carta con firma legalizada. Por el contrario, si se va a delegar facultades especiales que van a constituir en poder modificar el patrimonio del representado, estas facultades para disponer del patrimonio sí deben otorgarse por escritura pública bajo sanción de nulidad. Por eso decíamos que el poder en principio es libre de forma, pero cuando se trata de delegar u otorgar facultades
especiales tienen que hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad. ¿Qué clases de representación pueden presentarse? Y entonces seguramente todos hemos escuchado la representación legal. Una de las clases de representación es aquella otorgada, por ejemplo, mediante la ley que establece de los menores, la patria potestad lo tienen los padres. ¿Sí? La patria potestad de los menores. También, por ejemplo, cuando se designa mediante un proceso a un tutor, a un curador, es una representación legal establecida por la ley que también, por ejemplo, eh, esto está expresamente señalado en la norma legal. Representaciones legales. La otra clase de representación, que es la que se basa esta figura de la representación, es la representación voluntaria, que es la regla. En principio, la representación se basa, decíamos, en elegir libremente en alguien en que uno confíe para delegarle esas facultades, la representación voluntaria. Otra clase de representación es la representación judicial. ¿A qué se refiere esta? Cuando se lleva a cabo un proceso en determinados supuestos para designarse una familia, por ejemplo, tiene alguna persona que tenga con capacidad de ejercicio restringida y esta persona no ha designado a un órgano de apoyo, puede solicitar al juez mediante el proceso de interdicción civil, se le designe, el juez va a designar a un familiar, va a designar a alguien que le va a determinar como el tutor u curador. Otro tipo de representación es la representación que se llama orgánica o de las personas jurídicas. ¿Qué se refiere con esto de la representación orgánica? Sabemos pues que las personas jurídicas son entes abstractos, son personas también colectivas o personas morales que se les llama. Las personas jurídicas son entes que no existen físicamente, son entes abstractos y siempre tienen que actuar a través de un representante, de un apoderado. Y aquí pues se regulan respectivamente si se trata de una persona jurídica privada. Estamos hablando de una persona jurídica de derecho privado, creado por voluntad de las partes o por de manera unilateral, que es una persona jurídica con fines de lucro. Y la Ley General de Sociedades establece, ¿no es cierto?, que determinados gerentes o determinadas personas, por el simple hecho de su nombramiento, se presume en principio que el gerente goza de determinadas facultades generales y especiales. O pueda ser aquellos elegidos por esta persona jurídica con fines de lucro. Si se trata de personas jurídicas sin fines de lucro, aquellas que se regulan por el Código Civil, ¿sí? También por el solo mérito de su nombramiento, se presume pues que el administrador o el presidente del consejo directivo de esas asociaciones van a ser aquellos que tengan la representación de estas personas jurídicas. También tenemos la representación procesal, que aquí hay que distinguir aquella representación que se va a dar dentro de un proceso judicial, también la representación procesal, que aquí varía un poquito. La representación procesal para poder litigar, por ejemplo, solamente se otorga por escritura pública y por acta ante el juez. Pero ahí estamos hablando de una representación procesal para poder ejercer determinados actos jurídicos procesales. Y ahí las facultades también pueden ser facultades generales para el proceso y facultades especiales para realizar actos jurídicos procesales, que son distintos, ¿no es cierto? Realizar facultades especiales para interponer demandas, para interponer excepciones, para poder apelar, para poder interponer recursos impugnatorios y se refiere a la representación procesal. También existe la representación que se da entre cónyuges.
Y entonces ahí viene diferenciar algunos aspectos. Cuando hablamos de la representación entre cónyuges, se entiende que se trata de, vamos a ponernos en el supuesto, que se trata de una pareja de esposos, digamos, que estén bajo el régimen de sociedad de gananciales, ¿sí? Si se trata de cónyuges que hayan optado por el régimen de sociedad de gananciales. Y aquí hay que distinguir que entre los cónyuges podemos advertir que los cónyuges pueden realizar actos de administración, ¿sí? Los cónyuges realizan actos de organización, de administrar el patrimonio, y en ese sentido lo puede realizar pues cualquiera de ellos, ¿no? El esposo o la esposa puede realizar esos actos de administración sin necesidad que uno le dé facultades al otro. En verdad lo puede realizar el varón o la mujer. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de un bien social y ellos van a realizar determinados actos de disposición? Que es distinto. Cuando se trata de un bien social y los esposos van a realizar actos de disposición, el Código Civil, el artículo dentro del libro de familia, específicamente el artículo 315 del Código Civil, libro de familia, establece de manera textual, establece que cuando los cónyuges van a adquirir bienes muebles, ¿sí? Cuando van a adquirir bienes muebles, eh, independientemente lo puede hacer el varón o la mujer. Es decir, y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? Porque si el esposo va a Metro y compra un televisor o está adquiriendo una tetera, digamos, lo puede hacer el otro sin tener necesidad de facultades o de un poder. Pero si se trata de disponer, de enajenar o de poder hipotecar bienes, ¿sí? Inmuebles o bienes muebles, pero va a vender o hipotecar o ofrecer en garantía mobiliaria bienes muebles, ahí sí se establece que el esposo le tendría que dar facultades especiales por escritura pública bajo sanción de nulidad a la esposa. Ahí se requiere que uno le dé facultades especiales y específicas al otro o, en todo caso, ambos intervengan en la celebración del acto, que ambos estén presentes o intervengan, digamos, en el acto que se va a celebrar. Porque si y esto tiene relación con el octavo pleno casatorio, ¿no? El octavo pleno casatorio establece que si uno de los cónyuges dispone de un bien social, el otro que podría hacer, podría interponer o solicitar, según este pleno, que algunos están a favor o en contra, pero debería solicitar la nulidad de ese acto jurídico por ir en contra de normas imperativas, según pues lo establece el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Ok. Respecto a la representación, también podemos tener en cuenta que existe la figura de la pluralidad de representantes. Así como puede haber pluralidad de representados, también puede existir la figura de la pluralidad de representantes. Y aquí viene la pregunta. Frente a la figura de la pluralidad de representantes, por ejemplo, un representado va a otorgar facultades a varios, aquí hay que distinguir. Si a los varios representantes que va a delegar facultades les delega las mismas facultades a varios, el representado delega facultades a B y a C y les otorga las mismas facultades, no, ¿cómo ellos van a actuar? El representado le va a otorgar las mismas facultades a cada uno. ¿Cómo ellos actúan? En principio, el representado tendría que señalar cómo van a actuar. Les ha dado las mismas facultades. Los tres puedan vender y los tres puedan comprar inmuebles. El representado debería señalar si ellos van a actuar de manera conjunta, que van a actuar de manera sucesiva o de manera indistinta. El representado debería indicar.
Si en el supuesto que el representado no señale la forma como ellos van a actuar, se presume de manera absoluta, esta es una presunción de pleno derecho, se presume que los representantes van a actuar de manera indistinta. Pero si se da, si se presenta la figura de la pluralidad de representantes y a cada uno se le da facultades distintas, ahí se debe entender que cada uno debe cumplir con las facultades que se le está otorgando. Ok. También para abordar el tema de la representación, tendríamos que ver, por ejemplo, que de qué maneras o de qué otras formas se puede extinguir esta representación. Y entre las formas que pueden extinguirse la representación, tenemos pues que el ordenamiento señala que se tiene a la revocación del poder o a la renuncia. ¿Qué se entiende por la revocación? ¿Quién revoca el poder? ¿Quién lo otorgó? ¿Quién otorgó el poder? El representado. Y así como el representado libremente va a confiar en alguien para otorgar el poder, él también de manera libre puede dejar sin efecto, revocar el poder que haya delegado. ¿Sí? El representado puede dejar sin efecto el poder que haya otorgado al representante o representantes. Y esta revocación puede presentarse de dos formas. La revocación puede ser de manera expresa, ¿sí? O de manera tácita. De manera expresa, y aquí hay que tener en cuenta que si se trata de facultades especiales, que las facultades se han otorgado por escritura pública, ¿cómo va a revocar el poder? Tiene que revocarlo de la misma forma que le entregó, es decir, sobre todo porque se trata de facultades especiales que se otorgan por escritura pública. Y entonces tendría que revocar el poder también por escritura pública y sobre todo tiene que dar a conocer a las partes, el representado, que ha revocado el poder. Tiene que poner en conocimiento a las personas que hayan hecho tratativas con el representante. ¿Sí? De alguna manera, él tiene que avisar a todas las personas que haya realizado, es decir, tiene que poner en conocimiento del representante y a todos, de ser posible, los que han hecho tratativas con el representante, debe ponerle en conocimiento para que esta revocación surte efecto. En todo sentido, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa que los terceros tengan conocimiento que el poder se ha revocado? Definitivamente, eso le interesa al representado. Y él tiene que comunicarle al representante y también a los terceros que hayan hecho algunas relaciones jurídicas, algunos vínculos o algunas tratativas, porque a él le interesa de que terceros no celebren ningún acto jurídico con ese representante a quien ya le revocó el poder de manera expresa. También tratándose sobre todo de facultades generales, la revocación puede ser tácita. Se va a sobreentender con determinadas conductas que realice el representado. Por ejemplo, el representado otorgó facultades a B para que realice determinada gestión. ¿Cómo le revoca de manera tácita? Él mismo realiza ese acto por el que había delegado facultades. Si él mismo va a realizar esa gestión por la que delegó facultades, se entiende de manera indirecta que está revocando el poder o, en todo caso, designa a otra persona para que esa persona realice ese mismo acto. Se sobreentiende que está dejando sin efecto las facultades que delegó. Ahora,
esta revocación va a proceder siempre que se haya, siempre y cuando no se haya dado un poder irrevocable. Hay que recordar que este poder irrevocable tiene un plazo de 1 año que puede ser también ampliado o extendido por otro tiempo menor a 1 año, ¿no? Eh, si se trata de un poder irrevocable, en ese caso no podría revocar el poder hasta que venza que se cumpla ese plazo establecido por las partes. En todo supuesto, en otros casos sí podría revocar el poder. Otra manera en que se puede extinguir la representación es con la figura, por esta parte, aspecto le corresponde al representante. El apoderado representante también puede dejar sin efecto la representación, por ejemplo, en el supuesto que él pueda renuncia al cargo o encargo que se le haya otorgado. Decíamos pues que la representación se basa en la confianza y alguien le autoriza lo otro y te doy un poder, ¿sí? Puede presentarse el caso que el representante, por algunas circunstancias justificadas, él pueda renunciar al cargo o encargo que él se le ha otorgado para que realice determinados actos. Sí, es un encargo que se le está dando. Eh, en este sentido, si el representante va a renunciar, tiene que comunicárselo al representado mediante alguna prueba que deje, digamos, mediante un documento que deje prueba fehaciente, prueba indubitable de que él está renunciando. Al representante también le interesa demostrar que desde esta fecha está dejando de realizar determinados actos. Eso le interesa al representante. Y en tal sentido, para que después no le puedan responsabilidad por otros actos, es importante que el representante envíe a un escrito, algún documento al representado, dejando constancia que desde esta fecha está haciendo renuncia a ser el representante. ¿Y qué sucede en estos supuestos? En principio, si el representante tiene la potestad y la facultad de poder renunciar, en principio, eh, si no se trata de una justa causa o una causa urgente, digamos, él está obligado en principio a quedarse hasta por 30 días, ¿sí? Realizando las facultades de representación. Es decir, si el representante renuncia, tendría que esperar algo de no más de 30 días para que el representado pueda buscar un sustituto o alguien que le pueda reemplazar. ¿Cuánto puede esperar? Hasta 30 días, salvo si él pueda retirarse y él ya no pueda realizar esos cargos cuando se trate de alguna causa justificada, de alguna causa grave o de algún impedimento, viaje, enfermedad, alguna situación que no le permite realizar las facultades que les haya delegado. Entonces, aquí estamos viendo la pluralidad, ya hemos visto la pluralidad de representantes, las clases de representación, y vamos a ver otro temita de que se denomina el caso de cuando iniciamos esta exposición, dijimos que estábamos refiriéndonos a la representación directa con poder. Sin embargo, también existe dentro de la representación la figura que se denomina la presentación directa
sin poder. ¿Y qué se entiende esta figura de la representación sin poder? Representación directa sin poder. Se trata de supuestos en que el representante, vamos a ver varios supuestos. Se puede presentar cuando el representante, un supuesto, desconoce que el poder le ha sido revocado. Este representante realiza un acto jurídico sin tener conocimiento que el representado le haya revocado el poder. Puede tratarse de otro supuesto, que el representante exceda en sus atribuciones. Dijimos que el representante debe actuar de acuerdo a lo establecido, ¿no? Siguiendo al pie de la letra las facultades que se le delegan, pero él se excede, se extralimita, ¿sí? Abusa de la confianza que le había otorgado el representado. Decíamos también que eso se basa, pues, en la figura de la confianza. Pero este representante se excede en sus atribuciones, actúa sin tener una representación alguna y este representante va a realizar estos actos jurídicos. Digamos, este representante desconoce que el poder le fue revocado, viola la confianza o abusa de la confianza otorgada, se extralimita en las facultades que le delegaron o por X motivo actúa sin tener representación. Estamos frente aquí al supuesto de lo que se llama el falso procurador o falso procuratus, es decir, en este supuesto, este representante está actuando sin poder. Y este representante va a realizar un acto jurídico que puede perjudicar al representado o en todo caso puede ser que no le perjudique al representado. Y el acto que realiza el representante con el tercero, digamos, en estos supuestos que hemos señalado, es un acto válido. El acto que realice el representante con los terceros es un acto válido porque si hacemos el establecer una verificación si se cumple o no con los requisitos de validez del acto jurídico, tenemos que entender que es un acto válido. Es decir, ambas partes tienen capacidad de ejercicio, el representante y el tercero. Ambas partes han exteriorizado y manifestado su voluntad. Existe la manifestación de voluntad. El fin es lícito, hayan realizado una compraventa, una hipoteca. El fin es lícito realizado entre el representante y el tercero. El objeto es posiblemente y física y posiblemente y jurídicamente posible y han cumplido con la formalidad establecida bajo sanción de nulidad. Digamos, el representante ha celebrado una donación de un bien inmueble, ¿sí? Con su sobrino. El representante no tenía facultades de representación y le dona un inmueble del representado a su sobrino. Y los dos con capacidad plena de ejercicio, fin lícito, la donación, ha cumplido la formalidad de donación de bien inmueble por escritura pública bajo sanción de nulidad, fin lícito y manifestación de voluntad. El acto es plenamente válido. Y cuando nos encontramos frente a esta figura de la representación sin poder o del falso procurador, en este caso, ¿qué acciones puede tener o qué acciones tendría el representado? Y esto lo establece nuestro ordenamiento peruano, establece en estos supuestos de manera expresa que la acción que podría realizar el representado es dos alternativas. Este representado va a poder solicitar la ineficacia de esa donación, por ejemplo, va a poder solicitar la ineficacia de ese acto que ha realizado el representante, el falso procurador, con el tercero. Y es decir,
pues él va a tener que iniciar un proceso judicial para que se declare la ineficacia de ese acto y no surte efectos en su esfera jurídica. Pero si, por ejemplo, se refiera a una situación de que el representado, digamos, vamos a poner en el supuesto, así el representante no tenga facultades, ¿sí? Así el representante no tenga facultades y haya realizado un acto y el representado, digamos, está de acuerdo, no le perjudica en estos supuestos, puede él ratificar en el acto que ha realizado ese falso procurador. Podría ratificarse y esa ratificación va a producir efectos, tiene efectos retroactivos, es decir, no se retrotrae desde la fecha que él toma conocimiento, sino desde la fecha que el representante, por ejemplo, haya donado el bien inmueble. Tiene efectos retroactivos. Desde ese momento que se celebró la donación de ese bien inmueble, desde ese momento eh, se ratifica en el acto jurídico. Entonces, el representado ante un acto del falso procurador puede o bien solicitar la ineficacia de ese acto o puede ratificarse en el acto, en ese acto jurídico celebrado y puede también eh, ratificarse con efectos retroactivos, ¿sí? Con efecto retroactivo. Ahora, también existe, hay que tener en cuenta que se presume cuando se trata de actos que se realizan en establecimientos públicos, abiertos al público, existe una presunción legal, ¿no? Se presume que aquellas eh, personas que trabajan o aquellos dependientes que atienden en una tienda, en un establecimiento público, se presume que estas personas o dependientes tienen representación para actuar en representación de del dueño de la tienda, del dueño de su jefe, ¿sí? Se presume, porque la regla de la representación es, en principio, el representado, cuando delega facultades de representación, el representante tiene que actuar en nombre de su representado. Eso no hay que olvidarlo, ¿sí? En nombre de su representado. En interés del representado. Y en cuenta y por cuenta del representado. Y en el caso que el representante sea obligado a presentar sus facultades, tiene que acreditarlas. Esa es la regla, pero se exceptúa esta regla cuando se trate de dependientes en establecimientos abiertos, en establecimientos públicos. También, respecto al tema de la representación, es muy importante tener en cuenta lo que se denomina el acto jurídico consigo mismo. El artículo 166, un segundo, por favor. El artículo 166 del Código Civil regula esta figura del acto jurídico o contrato consigo mismo. En estos casos se trata de situaciones, ahorita vamos a explicar, en que se podría el representado solicitar, de ser factible, la anulabilidad de ese acto. Vamos a ponernos en ese supuesto. Este acto se puede presentar, por ejemplo, que el representado delegue facultades especiales al representante para que éste adquiera un bien, ¿sí? El representado le delega facultades especiales para adquirir, para comprar un bien al representante, para que compre un auto, digamos. Y el representante, justamente ese mismo representante, tiene un auto que quiere vender. Y en consecuencia, la celebración de la compra-venta la va a realizar el representante en nombre
del representado como comprador y en nombre propio él como vendedor. Estamos dándonos cuenta que en este caso el representante está actuando como comprador y al mismo tiempo como vendedor. Lo denomina, se denomina estos actos como actos consigo mismo, porque la persona pues está actuando, digamos, ella misma con ella misma, digamos, aunque está actuando por representante. Y este caso podría ser solicitado como anulable si es que esto trae o existe un conflicto de intereses, ¿no? Si esto ha generado conflicto de intereses o perjudica al representado solamente a pedido de la parte, puede solicitarse la anulabilidad. Porque esta figura del acto jurídico consigo mismo puede realizarse siempre cuando tengas autorización del representado y cuando la ley lo pueda permitir. Pero en este supuesto que pueda traer perjuicios a terceros o pueda generar conflictos, el representado puede solicitar la anulabilidad de ese acto realizado consigo mismo por el representante. También sería importante distinguir aquí que nuestro ordenamiento no regula lo que se denomina la figura de la representación indirecta. Esto se encuentra regulado por nuestro ordenamiento, pero ¿a qué se refiere con la representación indirecta? Por ejemplo, cuando el representante actúa en nombre propio, no actúa en nombre de otro, actúa en nombre propio, pero en interés de otro. Es decir, los actos que realice este representante de manera indirecta, porque él está actuando en nombre propio, pero en interés de otro, no ingresan de manera automática a la esfera jurídica del representado, no vinculan al representado. ¿Sí? Sin embargo, puede hacer que si el representado quiere que ese acto quede, que lo vinculen porque le interesa ese acto que ha realizado el representante en su nombre, en interés de otro, puede ser que el representado sí quiera que ese acto vincule y ahí tendría que realizar un nuevo acto para que esto pueda realizarse. Ok. Dentro de la figura de la representación, ¿sí? Podríamos ver también lo que se denomina eh, que en la pluralidad de representantes, la responsabilidad que tienen los varios representantes se trata de una responsabilidad solidaria, ¿sí? También la responsabilidad que existe entre los varios representantes se refiere y se trata de una responsabilidad solidaria. ¿Qué supuestos podemos ver aquí? Miren los casos que se puedan presentar. Vamos a hacer referencia a un caso de representación y cómo las partes pueden defenderse. Les voy a comentar un caso. Una empresa inmobiliaria delega facultades generales de representación a una empresa encargada de trámite, para que realice trámites, ¿sí? Le delega facultades generales para que realice trámites para la permiso ante la municipalidad, para que pueda solicitar declaración de fábrica, para la construcción de un proyecto inmobiliario, ¿sí? La empresa inmobiliaria delega facultades a, a una persona para que esa persona pueda realizar facultades generales. ¿Qué sucede? Esta persona
digamos, excediéndose, sin tener las facultades de especiales para poder disponer, esta persona adquiere un bien que era de ella misma, o sea, celebra un acto consigo mismo sin tener las facultades de disponer. Es decir, vamos a poner, Pedro delega facultades a José, facultades generales. José, sin tener las facultades, realiza un acto y vende un bien que es de la de Pedro, ¿sí? Y se lo transfiere a sí mismo. Ok. ¿Qué hace en este supuesto Pedro cuando le da las facultades a José y él se excede y realiza un acto consigo mismo? Pedro, ante este supuesto, va a solicitar la anulabilidad, ¿sí? Él pretende solicitar judicialmente la anulabilidad del acto para que pueda ser declarado anulable por la causal de acto jurídico consigo mismo porque traía conflicto de intereses y perjudicaba, no tenía facultades. Cuando le demandan y el demandado contesta la demanda, él aduce que ha habido exceso de facultades, que el acto es válido y que sea ineficaz. Entonces el demandado reconocía en cierto sentido que se había excedido de sus facultades, pero él señalaba de que el acto no sea anulable, sino de que el acto sea declarado ineficaz. Bueno, este caso es, el juez resuelve primera instancia y determina que es un acto de exceso de facultades y se amparan en el artículo del falso procurador. El demandante apela, la Corte Superior confirma, y el demandante interpone recurso de casación. Y la Corte hace un interesante análisis de diferenciar lo que es la ineficacia del acto jurídico y la anulabilidad. Y determina que en este caso, y eso es por los efectos que generan, ya determinan que en este caso el acto es anulable porque sí ha realizado un acto jurídico consigo mismo sin tener las facultades especiales, pero más se amparan por la anulabilidad por los efectos que esto genera, porque la anulabilidad va a determinar que el acto sea declarado nulo y no surte efectos, a diferencia de la ineficacia, ¿no? Porque la ineficacia, el acto sigue siendo válido. Entonces, en estas situaciones se presentan varias figuras en la jurisprudencia que se puedan determinar. Bueno, jóvenes, con esto he dado término a la exposición. No me faltan 7 minutos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Sí, doctora, muchas gracias por su ponencia. Hay una pregunta en la En el, bandeja de mensajes. Se la leo. sí, porque no la veo. ¿Dónde está? Está casi al inicio. Doctora, gracias por su excelente ponencia. ¿Cómo puedo anular un poder especial irrevocable? Ah, anular, me preguntas. Eh, Si es que, por ejemplo, siempre cuando se utilicen los términos de nulidad o anulabilidad, hay que hacer el descarte de si no se cumple con los requisitos de validez, ¿cierto? Hay que tener en cuenta si se cumple o no se cumple con esos requisitos de validez. No sé, el poder no haya sido otorgado cumpliendo las formalidades. Siempre hay que hacer el descarte de el artículo 140 de los requisitos de validez para poder hablar de nulidad, anulabilidad. En todo caso, no sé, el término correcto sería dejar sin efecto, sería establecer, revocar, pero nulidad de un poder irrevocable sería pues aplicar siempre los términos de hacer la verificación si se cumple o no con los
requisitos del 140. ¿Sí? Muchas gracias, doctora, por haber respondido a la pregunta. Acá hay otra interrogante. Dice, ¿existen consecuencias de responsabilidad o penales en caso de una persona que actúe como en representación sabiendo que no tiene poderes? Mira, algunas personas sí se van por la vía penal porque podrían decir que ha sido estafada, pero también hay que tener en cuenta el tipo, ¿no? Si se cumple con los requisitos de la tipicidad del delito. Sí, podría irse por la vía penal, pero civilmente hablando, no, no es que necesariamente pueda ir, es algo sancionado penalmente. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias por haber respondido a las inquietudes de los participantes. Ya no hay ninguna pregunta. Gracias, ha sido una ponencia excelente, eh, coherente, muy clara, doctora, muy Ya. fructífera para